Buenas tardes, profesor. Somos las alumnas del curso de Problemas y Desafíos del Perú actual. Vamos a presentar el ensayo final, la parte 2. Mi nombre es Cindy Licega Aguilar Albán y mi compañera Gina Ramírez Purizac. Vamos a empezar. Buenos días, profesor. La postura que sostenemos como equipo es en contra del gobierno de Alberto Fujimori. Algunos de los principales argumentos por lo que estamos en contra son los siguientes. Como principal punto, las violaciones de derechos humanos, ya que este es uno de los aspectos más controvertidos en este gobierno. Se informaron casos de abusos graves, torturas y desapariciones forzadas, especialmente durante la lucha contra grupos subversivos como Sendero Luminoso. Otro punto es el gobierno, en este gobierno fue que estuvo envuelto en escándalos de corrupción, incluyendo las acusaciones de malversación de fondos públicos y las prácticas autoritarias para mantener el control político. La compra de votos en el Congreso y el uso indebido de recursos estatales fueron temas que persistieron. La censura y el control de medios de comunicación durante este gobierno también fue tema preocupante. Fujimori fue acusado de limitar la libertad de prensa y controlar los medios de comunicación. Muchos periodistas críticos fueron intimidados y se denunciaron violaciones a la libertad de expresión. Finalmente, los problemas económicos a largo plazo, aunque se logró estabilidad económica en los primeros años, algunas políticas como la privatización de empresas estatales generaron desafíos económicos y sociales persistentes aún en la actualidad. Con respecto a los autores que hemos consultado para poder realizar el ensayo, podemos encontrar a Mujica con su trabajo titulado Gobierno de Fujimori, la tensa relación entre la economía liberal y los derechos laborales. Este documento nos ayudó a poder comprender cuáles fueron las políticas neoliberales que implementó Fujimori durante su gobierno para estabilizar la economía en esa época, para poder combatir la inflación, la reducción fiscal, pero también cómo es que hizo la privatización de las empresas estatales. Cómo es que se dio el fortalecimiento del Banco Central de Reserva del Perú, el tipo de cambio y el negocio que se obtuvo con el Fondo Monetario Internacional. Otro de los autores con el que nos ayudamos fue Jara, con su documento titulado Fujimori, primer expresidente juzgado por violaciones de derechos humanos. Este documento nos sirvió para redactar lo que corresponde al aspecto social del gobierno de Fujimori, donde nos relata que se perpetraron violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas y ejecuciones, así como nos redacta cómo fue la aplicación de la política de esterilización forzada de manera masiva, principalmente a las mujeres de comunidades indígenas y rurales. Estas prácticas fueron denominadas antiéticas ya que violaban los derechos humanos. Asimismo, nos habla sobre el periodo del terrorismo que se vivió en el Perú en esos años y cómo fue que se llevó a cabo los múltiples denuncias legales por parte de las víctimas que buscaban justicia, pero no se logró sancionar a los verdaderos responsables. Otro de los autores que hemos utilizado es Marcus y Tanaka en el 2021 con su escrito Lecciones del final del Fujimorismo, la legitimidad presencial y la acción política. Este nos redacta cuáles fueron las medidas políticas que utilizó el gobierno, como lo repito, frente al terrorismo, los operativos militares, policiales y la colaboración internacional con la que se contó. Y finalmente nos redacta cómo fue la caída del gobierno de Fujimori, cómo fue que se escapó a Japón y su extraditación y la encarcelación junto con Vladimiro Montesinos por actos de corrupción. Con respecto a la pregunta de qué permanencias identificamos del gobierno en la actualidad,
podemos decir que actualmente el legado de Alberto Fujimori despierta debates de análisis, ya que se encuentran opiniones divergentes sobre el impacto en diferentes aspectos, sobre todo en la sociedad peruana. Como podemos mencionar, en los últimos años su partido político y su hija han sido señalados por actos de corrupción y tener ambiciones políticas de volver a controlar el poder. Finalmente, profesor, los cambios que podemos identificar entre el gobierno de Alberto Fujimori, que fue en la década de 1990, y la situación actual en el Perú, son diferencias muy significativas, sobre todo en lo que es el ámbito político. Durante el mandato de Fujimori prevaleció un liderazgo presidencialista fuerte, con una concentración notable de poder en la figura del presidente. En contraste, es posible que la estructura política actual haya experimentado cambios, con una mayor atención a la separación de poderes. Uno de los aspectos más controversiales del gobierno de Fujimori fue la violación sistemática de los derechos humanos, con informes de abusos graves como ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, especialmente en el contexto de lucha contra grupos subversivos como lo que es Sendero Luminoso. A la actualidad, por su parte, suele poner un énfasis significativo en la protección y promoción de los derechos humanos, con estándares internacionales y nacionales que influyen en las políticas gubernamentales. Gracias. Gracias, profesor.